La reprogramación no funciona, el viaje a México me quedó grande. ¿Y si te dijera que dentro de ti reside un poder inmenso? El poder de una reina capaz de transformar no solo su presente, sino toda su existencia. Hola, hola, qué felicidad estar aquí en un episodio más de nuestro podcast Almas Poderosas. Como sabes, este es un podcast de crecimiento personal en el que hablo acerca de psicología, de lo que es la reprogramación y demás, y en el que también educo a mujeres que han vivido una situación de abuso sexual para trabajar su autoestima, sobre todo, y bueno, muchos aspectos relevantes. El video que te traigo hoy es contextualizarte, porque si tú me sigues en mis redes sociales, sabes que estaba haciendo un proceso de reprogramación de 100 días para el viaje de mis sueños, que era a la Ciudad de México. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? El viaje no se dio, la reprogramación no funciona. Bueno, eso te lo voy a contar aquí en este video, que este video va a salir el jueves 30 de enero del 2025, que es el día en el que estoy cumpliendo 28 años y que siento que esto realmente ha hecho un proceso muy grande a nivel mental que te lo voy a compartir. Como tú sabes, la reprogramación de creencias es el aprender a identificar qué creencias tenemos que se han instaurado en el ambiente o en la infancia, que no eran propias de nosotros, sino que por el contrario fueron creencias que nos dijeron que eran de esa manera. Entonces hay muchas creencias a partir de todo, a partir de, siempre les he hablado a partir, digamos, del dinero, a partir de la familia, a partir de las relaciones de pareja, de la relación con uno mismo. Hay creencias preestablecidas. Entonces la gente dice, no, el dinero es malo, los ricos son malos, o creencias acerca de uno mismo es, no, yo soy fea porque siempre me dijeron que, no sé, tenía las piernas no sé cómo, o yo soy menos, o si viviste en ambientes de pronto donde tu autoestima de alguna manera fue dañada, donde te dijeron que eras fea, que eras bruta, que no podías, que no sabías, pues todo eso se almacena en tu inconsciente. La reprogramación de creencias es hacer un proceso de prestarle atención a esas creencias y empezar a cambiarlas, de reprogramarlas. Entonces hay diferentes técnicas para hacer este proceso, que está la meditación, está todo lo que genera aha moments, todo lo que hace que hagas un clic, que digas, wow, yo, ¿por qué pienso esto? O qué loco. Cuando tenemos esos, como dices, como qué locura lo que yo pensaba, o qué locura que yo creyera eso, o mira, ya sé de dónde viene esa creencia y demás. Entonces, hay diferentes técnicas, que está la meditación, está todo lo que es el proceso también de psicología, lo que hacemos con pacientes en terapia, está el proceso de, está el yoga. Hay una rama increíble acerca de la que es la reprogramación, y desde que yo conocí, hablo y leo de esto, cada vez el grado de conciencia acerca de mí misma y acerca del entorno pues va cambiando, porque uno va haciendo como una limpieza y va viendo muchas cosas. Entonces yo quería mostrarte, en un primer lugar, para generar una presión social realmente con mis redes sociales, para poder viajar a la Ciudad de México y comprometerme conmigo misma, porque en mi infancia no tuve como esa instrucción acerca del compromiso propio, sino el compromiso hacia el otro. Entonces digamos que he aprendido de alguna manera a hacerlo por mí misma, claramente, pero también a utilizar eso como un recurso para de alguna manera generarme una presión y hacer lo que tengo que hacer. Entonces he aprendido a utilizar ciertas cosas a mi favor. Así que yo decidí compartirte este proceso de reprogramación, porque también creé un ebook que está por aquí, que es un ebook súper detallado, que te hace preguntas, que sé que funciona, y yo dije, bueno, vamos a poner todo esto en práctica. Así que todos los días durante mucho tiempo te estuve mostrando que no necesitábamos hacer cosas extraordinarias para poder reprogramar nuestra mente. Pero cuando tenemos una meta, como era el viaje a México, pues no era que tuviera que hacer cosas extraordinarias, pero sí mi capacidad mental debía sostener ese viaje a México. Es decir, posicionarme en un lugar donde mi mente pudiera sostener eso. Perdón si hay ruidos en el ambiente, sabes que siempre intento grabarte, lo mejor que puedo.
Pero básicamente a veces no tenemos la conciencia de lo que pedimos. Entonces yo quiero el viaje a México y quiero que sea así, no sé qué, pero sostenerlo es donde está el proceso de reprogramación. Es todo el cambio que viene detrás. Tú quieres, por ejemplo, una familia, que ese es tu sueño más anhelado, pero hay un cambio detrás para sostener eso. Entonces pides algo y se te da ese algo, y si no estás preparada para sostenerlo, pues eso se va a desvanecer. Entonces esto fue un proceso que me dio muchísima conciencia. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Yo estaba lista con mis maletas, fui hasta el terminal, tenía como un presupuesto definido, pero tenía poca conciencia de lo que era viajar a otro país, de la cantidad de dinero, de, sí, como muchas cosas que yo dije como, ¿qué? Yo pensé que era un poco más fácil, ¿no? Voy a salir del país, compro mi vuelo, ya tengo mi voluntariado, bueno, voy a hacer esto, lo otro allá y demás, que la meta obviamente es lanzar el programa, y mi meta era lanzarlo allá. Y cuando llego al terminal, pues bueno, no fue posible ni siquiera salir del país porque no llevaba la cantidad de dinero que necesitaba para estar allí, porque puse mi voluntariado por 30 días. Y si no lo pone por 30 días a nivel de turismo, pues siempre son como $1,000 solamente, que estaba como en el lugar donde me iba a quedar y demás. Entonces debía llevar también una cantidad de dinero que respaldara esos 30 días, la cual no correspondía. Y países como México, que están en frontera con Estados Unidos, pues es un poco más difícil a nivel de Colombia. No tenía que ser una cantidad de dinero exagerada, pero simplemente yo no la tenía. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo yo estuve viviendo en una realidad muy fácil, pero en la que no me sentía conforme. Sí, iba al gimnasio, tenía tiempo libre y bueno, estaba con mis pacientes y demás y con las investigaciones, pero no era una realidad que yo me sintiera realmente conforme o que me diera la facilidad para viajar, que eso es lo que a mí me gusta. Entonces, con este viaje entendí que me hacía falta realmente un sentido más direccionado al esfuerzo, y no a ese esfuerzo del trabajo duro para obtener dinero, porque siempre les he hablado que la parte mental es la que sostiene esto, pero sí realmente requería una acción más constante acerca de la cantidad de dinero, acerca de haber hecho bien el estudio y ahorrar la cantidad de dinero exacta que necesitaba para viajar. Entonces, cuando me enfrento con esta realidad, para mí fue súper compleja porque había cambiado muchas cosas. Me mudé a un lugar mucho más pequeño porque dije, bueno, la meta es seguir viajando y no sé, lo miré todo de pronto desde un lugar de mucha facilidad y el optimismo está muy bien, pero claramente hay un punto donde se requiere. Nosotros estamos en esta realidad, ¿no? En la parte física. La parte física se mueve con acción y se mueve con todo lo que tú haces. Realmente la energía es la capacidad de accionar, ¿sí? Cuando tenemos creencias limitantes, las creencias limitantes son como una barrera para que tú puedas accionar. Entonces, digamos que no es que no funcione la reprogramación, es que no hice un proceso tan profundo para que eso me generara una cantidad de acción mucho más masiva que me llevara a conseguir esa meta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Voy a viajar? Claro que voy a viajar, pero ya no va a ser en esta fecha en la que tenía, que era 100 días, sino por el contrario, pues va a ser para otro mes más adelante, que ya lo podrás ver, porque obviamente pues ya tengo mi vuelo comprado, así que solamente fue como pasarlo, pero fue un proceso realmente de muy complejo mentalmente, porque siempre te he venido mostrando esto y era un reto conmigo misma. O sea, hay muchas cosas que las hago por mí y que era necesario para mí saber que funcionaba y entender cómo funciona la mente, la reprogramación y cómo funciona esto y todo este mundo, cómo lo traemos a la parte racional, a la parte natural, a la física, acá, a la realidad, porque a la gente le encanta toda la parte, mejor dicho, el horóscopo y sí, son cosas que funcionan, pero eso van de la mano con esta realidad. Entonces, salirme de ese lugar de solamente la parte mental y la reprogramación es también accionar de manera consecutiva, y teniendo esos dos aspectos es lo que considero
que hace que podamos tener esos cambios, porque entendí, por ejemplo, que cuando tú haces un día en el que tienes bastantes actividades o tal vez no tienen que ser demasiadas actividades, pero hiciste lo que tenías que hacer porque va en dirección a tu propósito, a tus sueños, a tus metas, te sientes bien contigo misma. Y desde ese lugar de sentirte bien contigo misma, te dices cosas buenas a ti, te das, digamos, como esa capacidad de autoadmirarte a ti misma y de esa manera te brindas la fuerza suficiente para el día siguiente. Y ahí, en esa capacidad de mirarte a ti misma desde un lugar positivo, es cuando haces un proceso de reprogramación y te demuestras que sí puedes. Entonces, si hacemos esto pasito a pasito, día a día, pues simplemente va a ser un proceso en el que consigues la meta. Ahora, hay procesos muy complejos acerca de todo lo que es el accionar, porque pueden haber muchas creencias limitantes alrededor de accionar que pueden generarnos procrastinación, que pueden generarnos, digamos, como autosabotaje o muchos aspectos que nos bloquean y no nos permiten llegar a esa meta específica. Entonces, esto me trajo muchísima conciencia. Obviamente fue para mí como un cambio de mi realidad muy grande. Me asusté y yo dije, necesito el tiempo para pensar, para poder comunicártelo de la mejor manera, con lo que he aprendido y con la naturaleza real de lo que soy, porque soy una persona real, porque soy psicóloga, porque tengo mis pacientes y porque siempre estamos haciendo procesos de conciencia, pero soy un ser humano también que tuvo una crianza, que tiene unos patrones de conducta, que tiene limitaciones a nivel mental, que está quitando, que está viendo y que pues eso es lo que lleva en el camino hacia realmente conseguir esos sueños que tengo. Entonces, el viaje a México requiere, desde mi perspectiva, un mayor accionar que me lleve a conseguir esa cantidad económica que quiero. Y entonces es ahí donde viene a ser un proceso de reprogramación referente al dinero, un proceso de reprogramación referente a qué soy capaz de hacer, en quién tengo que convertirme para sostener eso, porque es que hacer el viaje a México no es hacerlo como he hecho viajes en otras ocasiones, donde no lo disfrutas. Pues yo sí lo disfruto, pero no había un disfrute tan grande porque te cohibes de ciertas cosas y entendí que si quería hacer la cantidad de cosas que quería hacer, realmente requiero sostener eso, y eso me dio la responsabilidad real para sostener. Siempre he vivido sola, siempre obviamente pues mis gastos y demás, pero para sostener un negocio, para sostener la vida misma y la vida que uno quiere, requiere un nivel de responsabilidad. Entonces, digamos, con mis pacientes, a nivel de autoestima, por ejemplo, se requiere un estado mental y una responsabilidad contigo misma que te permita sostener eso. Y muchas veces caemos en situaciones donde no nos tratan bien, donde nos están tratando mal y nos cuesta ver eso, porque tomar responsabilidad por una misma a veces es moverse de ese lugar donde una está e irse. Y muchas veces uno no se quiere mover de ese lugar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a eso, porque hay el 99% de nuestros soldados, que son nuestras creencias, que siempre han estado establecidos, están luchando con un 10%, que son las cosas que estamos aprendiendo y que estamos queriendo ser, que estamos logrando alcanzar. Y la vida es esto, la vida es realmente construirnos de manera constante. Y tomar esa responsabilidad se vuelve bastante difícil y es difícil a nivel mental. Por eso es tan difícil poner límites, por eso es tan difícil a veces superar un trauma, por eso requiere a veces tanto tiempo, porque cada persona lo vive y lo siente desde una perspectiva diferente y cada persona tiene una historia, una composición de creencias, una historia de vida que solo esa personita conoce y sabe lo difícil que es. Entonces, esto me dio muchísima conciencia en cuanto a la responsabilidad, porque la he tenido, cada vez la tengo más, pero realmente si mi meta es sostener este negocio, sostener pacientes a nivel energético, a nivel de información, requiere un nivel de responsabilidad grande. Yo sé que estoy aspirando a algo grande, entonces el hecho de que este viaje no saliera, el hecho de que este viaje me cacheteara realmente fue como
wow, o sea, si en verdad quiero, tengo que hacer lo que tengo que hacer y tiene que ser necesario. Entonces va de la mano muchísimo el accionar, el trabajo constante con esa parte mental, porque de nada sirve el trabajo también duro si no estás haciendo un trabajo mental que te permita reprogramar esas creencias y permitirte también estar en una frecuencia diferente para atraer más dinero. Yo siempre digo, yo consigo trabajo hoy porque necesito trabajo y lo consigo ese mismo día. Y esto ha sido un proceso que me he tenido que meter en la cabeza de reprogramación y de saber que realmente tengo que creer que hay posibilidades para mí. Y ha sido muy duro, he llorado muchísimo, un montón. Acá obviamente ya me ves calmada. No es un viaje que siento que a nivel mental me quedó grande. Pienso que me di muy duro a nivel mental. Muchísimas creencias de mí misma surgieron cuando este viaje no funcionó porque, bueno, fue como volver, ¿no?, a esa idea de, mira, no pudiste hacer esto, no eres capaz, ¿por qué no hiciste más? ¿Qué fue lo que pasó? Y como que uno vuelve a esa información antigua. Entonces, lo que hice fue tratar de gestionarme durante varios días. El primer día que no pude viajar fue tratar de estar en un lugar donde no tuviera que dar explicaciones, simplemente como recibir esa información de lo que había sucedido y posterior a eso ya pues empezar a racionalizarlo un poco más y tratar de no repetirme información pasada porque estoy creando una realidad diferente y eso requería que la realidad que tenía se destruyera. Entonces yo estuve pensando mucho donde no necesitaba pasar de mi apartamento cómodo a estar en esta situación. Me dije eso mucho tiempo, muchas veces me dije, no necesitabas haber reducido tu vida a algo más pequeño, pero si lo vemos, no hubiera tenido la conciencia y yo estaba inconforme con la vida que llevaba. Así que esta incomodidad era necesaria y la destrucción de esa realidad era necesaria para realmente llevarme a donde quiero estar. Que no es un proceso que puedo contabilizar con 100 días porque habían muchos aspectos. Tal vez más adelante sí lo pueda hacer, pero habían muchos aspectos que estaban ahí que requerían la conciencia. Entonces, no es que este viaje se haya perdido, no es que no sea para mí, no es que la reprogramación no funcione, solo que yo he sido mi propio experimento, yo te he mostrado a ti con mi vida misma y he sido muy honesta con esto desde este lugar, porque obviamente hay aspectos personales que uno no muestra en las redes sociales, obviamente cada persona, pero con respecto a lo que es el mundo de la psicología, con respecto a lo que son mis creencias, siempre he sido muy honesta y sabía que era necesario hacerte este video. Entonces, el día 100 no fue un día 100 donde fuera estado a México, pero fue un día donde tuve demasiada conciencia y donde sé que obviamente ese viaje sí me lo voy a dar, pero requiere una acción continua, específica de muchas cosas que voy a vivirla y que te la voy a ir mostrando y que te la voy a ir enseñando porque una vez que yo pruebo las cosas, sé que funcionan. Y por eso es que muy pronto también nace mi primer programa de sanación de la autoestima después del abuso sexual, que es un proceso que ya viví, que ya sané, que ya conozco a nivel mental, que ya he venido trabajando con pacientes bastante este tema, donde he visto mejoras y donde digo, bueno, esto es posible, esto funciona, así que vamos con toda a sacar esta primera generación porque es un programa que va a salir año a año, pero solamente va a salir una vez al año y esta es la primera generación. Todo está muy fresco, van a haber muchas clases en vivo, que es lo ideal, y sobre todo va a haber mucha información. Vamos a trabajar de la mano toda la parte energética, pero también toda la parte de acción que te lleven a esos lugares de incomodidad donde realmente te permitas reprogramarte
y donde te permitas sanar, porque la autoestima no es un proceso que sea tan fácil, porque no nos han enseñado, no nos enseñaron a querernos realmente. No es solamente decirte palabras bonitas y afirmaciones bonitas, sino es también reconocer tu oscuridad, tus debilidades, los lugares en donde estás permitiendo ser pisoteada, los lugares en donde no te estás dando tu lugar, y lograr con ese amor poder sacarte de ahí o poder cambiar eso y no culparte, no juzgarte. Y el abuso sexual crea realmente un daño muy profundo en esta parte, digamos, que se relaciona. Entonces, yo quiero explicártelo todo a nivel cerebral para que tú lo entiendas, para que entiendas por qué reaccionas de esa manera, porque una mente que entiende es una mente que es capaz de tomar una nueva ruta y de redes neuronales y reprogramarte y actuar de una manera diferente. Cuando no entendemos lo que nos ha pasado, cuando no entendemos nuestras reacciones, es mucho más fácil que sigamos repitiéndolas, porque lo más lejos que puedes decirte es: no sé por qué hice eso. Y vuelves y lo haces y no sé por qué estoy haciendo eso. Pero si entiendes de dónde viene, aprendes a identificar cómo cambiarlo, y es allí donde aprendemos a hacer todo un proceso de modificación. Sé que esto tal vez no era lo que esperabas, y siempre soy muy honesta, y no es un fracaso, simplemente es un lugar de conciencia. Y sé que voy a estar en México en unos meses y que va a ser fascinante, pero requiero convertirme en una persona completamente diferente para sostener eso. Y quiero que te lleves eso de este video, y es que cuando tú tengas una meta, tienes que tener la conciencia de saber realmente en quién te tienes que convertir, qué estás dispuesta a hacer por conseguir esa meta, cosas buenas obviamente, y sobre todo realmente si puedes sostener ese cambio. Cuando haces ese análisis y puedes sostener ese cambio de tu realidad, porque se transforma, entonces es ese lugar donde sabes que sí puedes, donde sabes que sí lo quieres, porque mucha gente quiere ser millonaria y cuando les llega la lotería, al mes no tienen nada y están en un estado peor porque no sabían cómo sostener eso. Por más de que lo quería, no podía sostenerse. Entonces, esto me está enseñando a cómo sostener este negocio que estoy creando, cómo sostener esta empresa, porque no es un negocio, es una empresa que estoy creando, cómo sostener mi propia vida, cómo entender que soy mi propio hogar, soy mi propia casa donde esté, que nada depende de lo externo y que si me quedara simplemente desnuda en medio de la nada, debo tener la capacidad para crearlo nuevamente, y desde ese lugar de creencia en mí misma es donde realmente puedo empezar a expandirme y a crear cosas. Entonces, este simplemente es una forma de ver nuevas posibilidades, que obviamente fue muy complejo, fue muy duro entenderlo y verlo de esta manera. Han pasado ya prácticamente 20 días desde el día en que deberías haber estado en México, y ha sido un proceso emocional y mental muy complejo en el que he tratado mucho de sostenerme con amor y de llevarme realmente a donde quiero estar. Esto ha sido todo por hoy, esto es lo que sucedió y bueno, nada, ya el siguiente contenido será acerca todo de la autoestima, y mientras yo iré haciendo un trabajo interno que iré documentando para mostrarte con resultados que sí es posible reprogramarse y que esto sí funciona, y que parece una locura creer que no, cuando las cosas no salen como uno quiere, pero que realmente sí pasa, sí se da y sí es posible y sí hay posibilidades. Así que bueno, nada, un abrazo enorme, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar esto. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, ¿qué pasó? No sé qué, me la puedes dejar en los comentarios, que con mucho gusto voy a empezar a respondértelas. Eso ha sido todo por hoy, bye bye.